Hola chicos, en este video lo que vamos a ver es la resolución del ejercicio 8.17 de la guía 2020 del CBC. Básicamente es parecido a los ejercicios anteriores, en particular es parecido al ejercicio 8.14. Vamos a plantear la tabla de esta reacción, vamos a ver qué columnas nos sirven, veremos qué datos tenemos, en qué unidad y plantearemos luego la proporción entre reactivos y productos que sea necesaria. O entre reactivos y reactivos o entre productos o productos, dependerá de lo que nos pida el enunciado, ¿sí? Vamos al ejercicio 8.17. Vamos a empezar con el ítem A. Tenemos esa reacción, que es una reacción básicamente redox, donde tenemos que el cloro se oxida y se reduce, es una reacción de dismutación. Nos dan como dato que se obtiene cierta masa de agua, que es uno de los productos, y lo que nos piden en este ejercicio, en el ítem A, es calcular la cantidad de cloruros que se obtienen. Los cloruros son también parte de los productos, así que este es un ejercicio de producto a producto, en definitiva. Igual en principio vamos a plantear la tabla de proporciones con todas las columnas, más allá de que solamente vamos a usar algunas de ellas, ¿sí? Entonces, tenemos la reacción, está balanceada, de hecho no hace daño verificar que esté balanceada. Si tiene puestos los coeficientes, la verdad es que no les van a poner coeficientes incorrectos, es porque ya está bien balanceada, pero por las dudas chequear no hace daño, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer con esos coeficientes es leer la proporción en moles, eso es el primer renglón. Simplemente es bajar los coeficientes. Por ejemplo, cada 2 moles de hidróxido de sodio se necesita 1 mol de cloro 2, se obtiene como resultado 1 mol de hipoclorito de sodio, 1 mol de cloruro de sodio y 1 mol de agua. Fíjense que acá los coeficientes son casi todos unos, el único que tiene un coeficiente 2 es el hidróxido de sodio, así que ahí va a ser más sencillo. Siguiente paso, escribir la receta en gramos, ¿sí? Escribir las proporciones en gramos. Vamos a la tabla, buscamos todos los elementos que se necesiten y calculamos las masas molares. Para calcular las masas molares no importan los coeficientes estequiométricos. Ahí lo único que hay que mirar es la fórmula. No hagan el error de mirar también el coeficiente estequiométrico. Es decir, para sacar las masas molares se mira solamente las fórmulas con sus atomicidades. Los números grandotes, los coeficientes, no se miran, ¿sí? Muchas veces en los exámenes les dan las masas molares de las sustancias involucradas, con lo cual les evitan este paso. Pero en los ejercicios de la guía los van a tener que hacer. Tenemos las masas molares del hidróxido de sodio, del cloro, del hipoclorito, del cloruro de sodio y del agua, ¿sí? Luego entonces con esas masas molares podemos escribir las proporciones en gramos, ¿sí? Segundo renglón, las proporciones en gramos. El hidróxido de sodio tiene 40 gramos por mol, pero la proporción es que reaccionan 2 moles, así que 80 gramos. Después en todas las demás, como justo el coeficiente es 1 y la proporción indica 1 mol de cada una de ellas, la masa termina coincidiendo con la masa molar. Si vos nada más tenés 1 mol, la masa de eso es la misma que la masa molar, numéricamente hablando. Bien, ¿y qué dato tenemos? El único dato que tenemos es que se obtuvieron 2,5 gramos de agua. La columna del agua va a ser una de las protagonistas en este ejercicio porque es la única que tiene el dato correspondiente de cuánto se hizo reaccionar y de cuánto se obtuvo. Bien, para el ítem A me piden la cantidad de aniones cloruros. Si ustedes se fijan, la única sustancia que aporta aniones cloruros en todos estos es el cloruro de sodio, que es el producto que está escrito ahí en el medio. Es el único que tiene cloruros. Después, cloro 2 no tiene cloruros. El hipoclorito de sodio no son cloruros, son hipocloritos. Así que lo único que yo necesito conocer es la columna esta del cloruro de sodio. Con lo cual, las otras tres para el ítem A al menos no las necesito. Después en un ítem C vamos a usar otras de las columnas, así que ojo con echar por la borda y borrar todo, ¿sí? Simplemente vamos a concentrarnos ahora en las dos que necesitamos, ¿sí? Bien. Mi dato es que del producto agua se obtuvieron 2,5 gramos. Cuando haga la regla de 3 voy a necesitar la proporción de agua también en gramos, porque tengo que respetar las unidades. Por lo tanto, de las dos posibilidades, 1 mol o 18 gramos, nos vamos a quedar con los 18 gramos. Cuando hagamos la regla de 3, la parte del agua, la columna del agua va a ser toda en gramos, no mezclar unidades dentro de la columna. Ahora, para lo que yo quiero, que son cantidades de cloruros, la columna del cloruro de sodio la voy a tener que calcular entonces en moles. Acuérdense, más allá de lo que indica la lengua cotidiana, que cantidad en química es moles, sí o sí. Entonces, de la columna de cloruro de sodio, como quiero cantidad, voy a tener que calcular los moles. Con lo cual,
la proporción ahí en esa columna va a ser en moles. No hay ningún problema que de un lado de la regla de 3 esté en moles y del otro esté en gramos. Lo que no hay que mezclar es en la columna, ¿sí? Entonces, columna de cloruro de sodio con moles, columna del agua con gramos, queda la siguiente regla de 3, ¿sí? Fíjense, la proporción de la reacción es que cuando se obtiene 1 mol de cloruro de sodio, se obtienen también 18 gramos de agua. Eso es lo que me indica la receta de la reacción química, ¿sí? Ahora, yo no obtuve 18 gramos de agua, obtuve menos, obtuve 2,5, así que voy a tener que calcular con la cantidad que realmente obtuve cuánto cloruro de sodio reaccionó. Y ahí tenemos la respuesta. La respuesta es que cloruro de sodio se obtuvieron 0,139 moles, ¿sí? Entonces, la columna del cloruro de sodio fue en moles, la del agua fue en gramos. La regla de 3 me da este resultado. Ojo, esa es la cantidad de cloruro de sodio, mientras que a mí lo que me pidieron es la cantidad de cloruros. No es lo mismo. Pero, ¿qué ocurre acá? El cloruro de sodio justamente tiene un solo cloruro en cada unidad. Es decir, cada mol de cloruro de sodio que se genere libera al disolverse 1 mol de cloruros. La fórmula tiene un solo cloruro. Así que la cantidad de cloruro de sodio que se obtiene coincide con la cantidad de cloruros que se forman. Por lo tanto, como se obtuvieron 0,139 moles de cloruro de sodio, se obtuvieron también 0,139 moles de cloruros, teniendo ahí la respuesta del ítem A, que era lo que queríamos, ¿sí? Bien, hicimos el ítem A, vamos a ver ahora el ítem C. El ítem C lo que pide es calcular el volumen ocupado por el cloro que reaccionó, medido a 300 Kelvin y 1 atmósfera. El cloro es el cloro 2 que tenemos como reactivo. Así que lo que nos están pidiendo ahora es saber cuánto volumen ocupaba ese gas, ese cloro 2, que reaccionó para generar el agua y el cloruro de sodio que calculamos recientemente. Así que ahora la columna del cloruro de sodio me la puedo olvidar y la columna que me va a importar es la del cloro 2, ¿sí? La del reactivo que me pide calcular el ítem C. Bien, entonces ahora nos quedamos con la columna del cloro 2 y la columna del agua, ¿sí? Fíjense que me piden calcular el volumen de ese gas. Ustedes se acordarán que cuando teníamos un gas podíamos aplicar una ecuación que se llama gases ideales. Esa ecuación me dice que la presión por el volumen es igual a los moles por la constante de los gases R por la temperatura, ¿sí? Entonces, si yo de ahí quiero despejar y quiero obtener el volumen, necesito conocer las otras variables, ¿sí? Necesito conocer cuántos moles del gas había, cuánto vale R, cuánto vale la temperatura y cuánto vale la presión. La temperatura me la dice el enunciado, me dice que está medido a 300 Kelvin. La presión me la dice el enunciado, me dice que es a 1 atmósfera. La constante de los gases, por supuesto que la conocemos. La única variable que necesito entonces son los moles, que todavía no los tengo. Con lo cual, para poder despejar y calcular el volumen con esa cuenta de gases ideales, necesito calcular cuántos moles de cloro 2 había y reaccionaron, ¿sí? Moraleja, la columna del agua la vamos a hacer en gramos porque nuestro dato está en gramos, pero la columna del reactivo cloro 2, como necesito los moles para usarlos en gases ideales, la voy a tener que hacer en moles, ¿sí? Moles en la columna del reactivo, gramos en la columna del producto. No hay ningún problema, lo que hay que respetar es que en cada columna no cambie la unidad. Pero que una columna esté en una unidad y la otra en otra, ningún inconveniente. Entonces, la proporción entre el cloro y el agua es que cada 1 mol de cloro que reacciona se forman 18 gramos de agua. Como yo sé que se formaron 2,5 gramos de agua, entonces de cloro tuvieron que haber reaccionado X moles. Hacemos la regla de 3, resolvemos y otra vez nos da 0,139 moles. ¿Sí? Nos da igual que el ejercicio anterior. ¿Por qué es esto? Bueno, si se fijan los coeficientes y las proporciones entre cloro y cloruro de sodio, es 1 mol a 1 mol. ¿Sí? 1 mol de cloro 2 genera 1 mol de cloruro de sodio. Entonces, las cantidades, la proporción entre el cloro y el cloruro de sodio va a ser siempre la misma. Si se había formado 0,139 moles de cloruro de sodio, también era obvio que tenía que dar 0,139 moles de cloro que se habían consumido, ¿sí? Si se habían dado cuenta de eso antes, perfecto, se ahorraban este pasito. Si no se dieron cuenta, igual fíjense que haciendo la cuenta uno llega efectivamente a ese valor.
Entonces, en esta resolución hicimos la regla de 3, obtuvimos que de cloro reaccionaron 0,139 moles. Básicamente lo único que falta hacer es poner ese valor en la ecuación de gases ideales, poner la temperatura, poner la presión, poner el valor de la constante de los gases y hacer la cuenta, ¿sí? Esos 0,139 moles de cloro 2 a 300 Kelvin y una atmósfera ocupan entonces 3,42 litros. O lo que es lo mismo, 3,42 decímetros cúbicos. Litro y decímetro cúbico son equivalentes. Con eso ahí tenemos la respuesta entonces del ítem C. Bien, espero que les haya servido este ejercicio. Este ejercicio también mezclaba un poquito de gases. Puede ocurrir que en la segunda evaluación les aparezca ejercicios así. Así que la ecuación de gases ideales, al menos para despejar alguna de sus 4 variables, la tienen que tener presente, ¿sí? Como la vieron en el primer parcial, se supone que la deberían recordar. Bueno, espero que les haya servido.